La idea es que nosotros podamos hacer problemas. ¿Verdad? La idea es que hoy, ¿verdad? La idea es que hoy sea una sesión como para hacer repaso, preguntas, pero más que todo me gustaría hacer problemas para que ustedes tengan de práctica, ¿verdad? O por lo menos idea de cómo hacer los problemas recomendados que, ¿verdad?, ponen ustedes en la carta del estudiante. Entonces, si quieren podemos ir, ¿verdad? Mi repaso más bien va a ser recordar conceptos de teoría conforme vamos haciendo problemas, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante es ir haciendo problemas y ahí cualquier cosa de teoría que salga ahí la vamos sacando al paso. Entonces voy a hacer estos problemas que tengo por acá. Nada más déjenme quitar el waiting room para que la gente pueda entrar sin mi permiso. Y listo, ¿verdad? En general, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño, más, una recapitulación. Lo más importante, por lo menos lo que van a usar más en problemas, son tres conjuntos de fórmulas. La primera es lo que llaman la ley de fuerza de, eh, la ley de fuerza de Lorentz, ¿verdad? Que es cuando usted ya define la fuerza que hace un campo magnético sobre una carga, es QV cruz B, donde es el campo magnético. ¿Verdad? Aplicar eso como a momento circular, el ciclotrón, que llaman y sacaron una frecuencia de ciclotrón. También la fuerza sobre un conductor, ¿verdad? Recuerden que la corriente que pasa por un cable y sus cargas eléctricas pasando por el cable. Entonces, la fuerza magnética también tiene que ejercerse sobre esas cargas pasando por el cable. Entonces, en general, uno puede, ¿verdad?, generalizarlo y decir, ok, hay un montón de cargas que pasan por un cable, trabajo las fórmulas y llego que, ¿verdad?, yo también puedo hacer fuerza magnética sobre una corriente, que son cargas puntuales moviéndose a lo largo de un cable. Entonces, esa es la otra fórmula. Y las últimas fórmulas serían el de momento de torsión y energía producida por un campo magnético. Entonces, hagamos primero este problema de la primera de ellas. Nada más recuerden, ¿verdad? Esta sesión dura 50 minutos, entonces vamos a hacer como 6, 7 problemas, espero. Entonces, primer problema me dice una partícula con carga 7.80, esto le voy a poner la carga Q, se mueve con una velocidad, esto, ¿verdad?, en Y. Entonces, todo esto, incluido el signo, y ya que solo está en Y, ¿verdad? Está en la dirección J, voy a ponerle V sub Y, ¿verdad? Entonces, el vector V, el vector de velocidad, solo va a ser un componente en Y, ¿verdad? Dice que se mide una fuerza sobre la partícula y resulta que esa fuerza fue, ¿verdad?, un componente en X de la fuerza en Y, más un componente en Z de la fuerza en K, en Z. Entonces, calcula las componentes del campo magnético que pueda con base a esta información, ¿verdad? Entonces, me están dando la fuerza que se hace sobre una partícula Q y me están dando la velocidad. Bueno, yo sé que, ¿verdad?, la fuerza sobre una carga debido a un campo magnético es la carga por la velocidad de la carga cruz B, ¿verdad? Esta es la ley de fuerza de Lorentz. Entonces yo digo, y nada más yo ya sé quién es V y quién es F. Entonces más bien es despejar B, solo que esto es un producto cruz, ¿verdad? No podemos despejarlo tan fácilmente como pasar al otro lado. Entonces evaluamos ese producto cruz de V cruz B. Esto va a ser, ¿verdad?, lo divido en un determinante que tiene IJK. Y pongo el primer vector, ¿verdad?, en cada uno de los componentes. El primer vector es V. Aquí vemos que V solo tiene un componente en Y, no tiene ni en X ni en Z. Y el campo magnético, que no sé cuáles componentes tiene, entonces voy a ponerlo en general, voy a decir que tiene, ¿verdad?, es un campo magnético en las 3 dimensiones del espacio. Entonces hago el determinante, entonces me queda que voy a medir esto para
V cruz B es igual a, hacemos primero el componente en X, multiplicamos todo lo que no está en verde, ¿verdad? Que es VY por VZ menos 0 por VY. Entonces me queda VY por VZ. Eso en I. Menos, ¿verdad? Por la forma del determinante. Tacho todo lo que está J y me queda 0 por VZ menos 0 por VX, o sea, 0. Entonces no tiene componente en Y, la fuerza. ¿Verdad? ¿Qué es lo que esperamos? Nosotros ya sabemos que me tiene que dar eso y sabemos que en verdad no va a tener componente en Y. Más, finalmente, componente en Z, 0 por VY menos VY por VX. En la dirección Z. Y listo, ya tengo que V cruz B me da este vector de acá. Puedo ponerlo por acá para que me dé que la fuerza que siente va a ser la carga por VY, VZ en I menos la carga por VY, VX en K. ¿Preguntas hasta el momento? No, ok. Entonces, lo bueno de esto, ¿verdad? Ahora sí, ya tengo, y esto es un vector, ¿verdad? Que puedo igualar al otro vector que ya tengo, porque el otro vector que ya tengo es esto, fx en i más fz en k. Esto tiene que ser igual a q v sub y bz en i menos q v sub y bx en k. Entonces, coinciden, ¿verdad? Tengo componentes x de un lado y componentes x del otro, y componentes z de un lado y componentes z del otro. Entonces, si igualemos, ¿verdad? Voy a subrayar en verde lo que está el componente x. Tiene que ser igual a esto por la etiqueta que le ponemos ahí de componente en x, y esto tiene que ser igual a esto, incluido el menos, ¿verdad? Entonces, yo digo que separando las ecuaciones voy a tener fx tiene que ser igual a qvy bz y fz tiene que ser igual a menos qvy bx. Y lo que me piden son, ¿verdad? Calcule todas las componentes del campo magnético que pueda con esta información. Entonces, con esta información yo puedo calcular que bz entonces es fx entre qvy y bx es igual a menos fz entre qvy. Y si metemos los datos, alguien porfa que me ayude con una calculadora que tenga a mano, si no, creo que estaría más feo porque no tengo. Voy a buscar a ver si. Entonces, si no me dan un chance, si no alguien me ayuda, ¿verdad? Mejor. Entonces tengo que componente z al campo fx, que fx es 7.60 por 10 a la menos 3 entre q, que es 7.80 por 10 a la menos 6, porque está en micro, ¿verdad? Por v sub y, que es, ¿verdad? El componente v sub y, que es menos, ¿verdad? Recuérdense que
Los componentes sí siempre llevan el signo por ahí, menos 3.80 por 10 a la 3. Entonces, subyec por la carga, es decir, es una carga positiva, por el componente que es el campo, que también es positivo, pero la velocidad, el componente de esa velocidad es negativa, entonces me va a dar un campo negativo de menos 0.26 aproximadamente teslas. El componente Z del campo. Ahora, componente X, tengo la fuerza en X, perdón, la fuerza en Z, que esta va a darme un valor negativo, ¿verdad? Que es menos 5.20 por 10 a la menos 3. Menos 0,18, profe, sería aproximadamente. Menos 0,18, es correcto. Muchas gracias. Entonces los dos son componentes negativos y esos son los dos componentes del campo magnético. Ahora, veamos algo. Vean que, bueno, ahí estaría la respuesta porque solo esos puedo determinar según la fórmula. Sin embargo, podría haber componente en Y. Si alguien me contesta eso. O decimos que el componente en Y, el campo es 0. ¿Cuál de las dos? Relativamente puede ser cualquier valor porque a la hora de hacer producto cruz siempre se va a cancelar. Entonces a la hora del cálculo vectorial no importa. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí vean que siempre porque la velocidad es 0 en esos dos componentes, en X y en Z, entonces ese componente en Y siempre se va a hacer 0. Entonces, ¿verdad? Si medimos esa fuerza, y vamos a seguir midiendo esa fuerza gracias a la velocidad, pero perfectamente, ¿verdad? El campo magnético podría tener un componente, ¿verdad? En Y. Eso no crea problema en ese sentido. Entonces, lo que decimos es que, ¿verdad? Eso de hecho responde a la pregunta en B, que la pregunta en B nos dice, hay componentes del campo magnético que no están determinadas por la medición de la fuerza, explica su respuesta, entonces decimos, sí, el componente de sub Y no queda determinado. Podría tener cualquier valor. Este no cambiará el valor de F. Listo, ¿verdad? Y pregunta C, calcule el producto, ¿verdad? El producto escalar U de punto F. Vamos a calcularlo, pero puro ojo, ¿cuánto da? ¿Cuánto debería dar? Puro ojo. B punto F. Voy a ver si no está. Si todo está aquí. Sí, a puro ojo, ¿cuánto da? Si alguien me quiere decir. Vamos haciéndolo. ¿Verdad? Esto sería Fx, Bx más Fy, Py más Fz, Dz. Entonces, Fx es esta cosa que tenemos acá, donde está 7.60 por 10 a la menos 3. No voy a poner unidades, para ver por qué. Bx, 0.18 aproximadamente. Sí, no voy a poner unidades. Más Fy, By, y Fy es 0. By aquí habría un problema para calcular este producto porque no lo conocemos, pero si Fy es 0, entonces no nos interesa. Más Fz, que es
¿verdad? Menos 5.20 por 10 a la menos 3 por BZ, que es menos 0.26. ¿Cuánto es esto? 60. 10 a la menos 3. Vamos a ver, 118. Más. Si metemos todo, aquí me está dando un valor, ¿verdad? Que es menos 1.6 por 10 a la menos 5, pero la idea es que vean, ¿verdad? Eso probablemente se dio al redondeo. Redondeé redondeamos un poco de más. Si quieren, podemos expresar esto como en los decimales reales, que creo que este era, ¿verdad? Era menos 0.256 y este era menos 0.175. Si hacemos eso, vamos a ver si cambia algo. Igual, ¿verdad? No habría problemas hacer eso. 0.56 y la otra 7.3 por la menos 0.175. Y con todo esto, no, me sigue quedando, ¿verdad? Ahora da con un orden de magnitud menos, ¿verdad? Un orden de magnitud más, ¿verdad? Es un cero más adelante, ¿verdad? Entonces me estaría dando donde veo que quiero. 1.2 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué quiero con esto? Vean, bueno, newtons por Tesla, ¿verdad? Vean que eso es muy cercano a cero. Esa es la idea de este problema, es demasiado pequeño. La idea con esto, ¿verdad? Es que el producto punto da cero, ¿verdad? Porque vean la fuerza, vean lo que es la fuerza, ¿verdad? Recuerden de su curso de álgebra lineal qué significa un producto cruz, ¿verdad? Un producto cruz lo que va a hacer es agarrar dos vectores y a partir de ellos generar un vector, ¿verdad? Que sea perpendicular a los dos, ¿verdad? Entonces V cruz B genera un plano, ¿verdad? Entonces, en ese plano hay un vector normal al plano, perpendicular al plano, y ese es mi nuevo vector F, ¿verdad? Entonces, y claramente, como son perpendiculares, el producto punto entre ellos, ¿verdad? Entre el vector que sí pertenece al plano, V cruz B, o sea, B, y el producto punto de ese vector con F, que F ya se sale del plano, entonces tiene que darme cero, ¿verdad? Entonces, esto de acá, podríamos decir, eso es aproximadamente cero, ¿verdad? Que es justo lo que yo quería, ¿verdad? Ustedes, por eso les dije desde el principio, como cuánto, de qué tiene cara esto, eso, y eso ustedes pueden ver como, esos vectores son perpendiculares, yo sé que son perpendiculares, entonces eso es cero, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas con esto. O en orden. Profe, ¿y qué significa, o sea, como qué significado físico tiene que sean perpendiculares o qué consecuencias tiene? Y pues, todas las, o sea, la consecuencia de eso es, no estar en un plano, ¿verdad? Como yo voy a tener una partícula, la partícula y el campo que me van a escribir un plano y la fuerza que sufre esa partícula no va a estar alineada en ese mismo plano, entonces yo no voy a tener, ¿verdad? Si yo, no sé, tengo una partícula que va en este sentido y yo tengo que el campo va en esta dirección, entonces siempre la fuerza no me va a hacer que la partícula se mueva más rápido en esta dirección o más lento o algo así. Entonces, lo que va a hacer esa fuerza siempre es que va a desviar la partícula, ¿verdad? Entonces, de hecho, vamos a ver problemas más adelante
donde entonces el efecto que casi siempre tiene el campo magnético es un cambio de dirección de la partícula. Esa partícula se va a desviar, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no puedo dibujar esa flecha ni siquiera porque este producto cruz lo que va a hacer es una fuerza apuntando hacia, ¿verdad? V cruz B. Si eso es una carga positiva, entonces este V cruz B va a dar una fuerza apuntando hacia afuera, ¿verdad? Entonces usted vería, ¿verdad? Si la partícula está en ese plano, usted vería que se acerca hacia usted, ¿verdad? Sale de la pantalla. Ese es el efecto, ¿verdad? Que normalmente, ¿verdad? En electricidad, usted tenía una carga y si usted le aplica un campo eléctrico, perdón, ¿verdad? Esto se va moviendo cada vez más rápido, ¿verdad? Porque el campo eléctrico, la fuerza que hace el campo es en la misma dirección del campo. Entonces, nada más aumenta o disminuye dependiendo del signo de la carga. En cambio, aquí eso no va a pasar, ¿verdad? El efecto que tiene el campo magnético también va asociado a un cambio de dirección. Normalmente es un cambio de dirección, ¿verdad? A diferencia de antes, que el campo eléctrico es un cambio de magnitud. Y entonces, si este producto escalar no fuera cero, fuera mayor a cero, Ajá. Entonces eso significa que el campo magnético, perdón, no está ejerciendo ninguna diferencia entre la partícula. No, todo lo contrario, ¿verdad? O sea, lo que implica que esto no fuera cero y que esto está mal, ¿verdad? Porque vea que y esto es cero porque yo creo una fuerza perpendicular a este plano, o sea, totalmente perpendicular, ortogonal a este vector B, ¿verdad? Entonces, si esto tiene que ser cero, ¿verdad? Porque yo estoy aquí metiendo el producto, ¿verdad? Esto sería B punto QV cruz B, ¿verdad? Y yo sé que V cruz B obligatoriamente por definición del producto cruz es perpendicular a B. Y también esto también es perpendicular, esto acá es perpendicular a V, porque, ¿verdad? Forman un plano VB. Y el vector que se genera a partir de ellos va a ser perpendicular, obviamente, ¿verdad? A los dos vectores que residen en el plano. Entonces, cuando llego al producto punto, recuerde que el producto punto es, ¿verdad? Qué tan paralelo, o el componente paralelo a este vector, no hay ninguno, porque son perpendiculares, ¿verdad? Esto es perpendicular a B, entonces esto tiene que darme cero. Ok, eso lo podemos usar como para comprobar que el cálculo está bien hecho. Correcto, ¿verdad? Lo que ustedes pueden decir, vean que no da cero, ¿verdad? Pero ustedes dicen, mientras que ¿verdad? Pero esos son por errores de redondeo, vean que esto, ¿verdad? Estos números tienen más cifras ahí. Entonces, entre más cifras yo le meta, más cercano va a ser a cero hasta, que, o sea, en el mundo ideal, ¿verdad? Donde yo puedo saber las cantidades de cifras que yo necesite para los vectores, entonces esto siempre me va a dar cero. Entonces, mientras que me dé muy cercano a cero, ustedes pueden decir, ok, sí, mi cálculo es correcto, ¿verdad? El campo, el producto punto entre B y F es cero porque ellos son perpendiculares. ¿Más preguntas respecto a este problema? Bueno, y el ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo? De 90, ¿verdad? Son perpendiculares. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro, en orden? Profe, yo tengo una consulta, Sí, pero no es sobre el ejercicio. ok. Es que yo soy de los que tuvieron el problema con inclusión con la escuela. Ajá. En la clase pasada me había olvidado, pero no entendí bien. Las clases asincrónicas Ajá. no necesariamente son con ustedes, son cualquier material que suban o es necesariamente con ustedes. Yo voy a tratar
esta primera semana que pasó, yo les adjunté material de la cátedra, ¿verdad? Que ese material normalmente pueden usarlo también, va a estar subido. El problema es que la semana que acaba de pasar tuve muy poco tiempo para preparar, digamos, videos. Espero que ya está así, espero que ya hoy, o ¿verdad? A lo largo de esta semana, yo les suba los videos de este tema 2 ya míos, ¿verdad? Pero la primera semana sí solo les voy a poner los de la cátedra, ¿verdad? Como para que no pierdan el hilo, ¿verdad? Mientras yo me acomodo. También, ¿verdad? Si es justo ustedes, yo también voy a tratar de hacer esos videos, como para que los tengan ahí y los consulten, pero ¿verdad? No sé si los videos que ya están subidos a mi versión fueron claros o si los pudieron realizar bien, o si no, y podemos, ¿verdad? Ustedes me dicen y también subiría esos videos, esos primeros videos, pero ya estarían desfasados, ¿verdad? Pero ya para esta semana yo espero sí subir mi propio contenido. Listo, profe, ¿Cuándo sería el gracias. próximo quiz? Bueno, el primer quiz. Creo que es, no estoy seguro, ahí tiene el cronograma, ¿verdad? No estoy seguro si es la próxima semana, no es verdad, no recuerdo, pero el cronograma ahí viene, ¿verdad? Las fechas bien desglosadas para que lo revisen, está ahí en mediación. Entonces, si quieren podemos continuar este otro problema. No, spoiler. Entonces, si no hay más dudas, ustedes me dicen, vamos a hacer este. Lo que me dice es un electrón en el punto de A de la figura, ¿verdad? Ahí me señala el punto A. Tiene una rapidez V0 de 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Verdad? Me dicen que calcule la magnitud y dirección del campo magnético que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre A y B. Y B, el tiempo requerido, ¿verdad? Para que el electrón se mueva desde A hasta B. Entonces la idea es, yo necesito aplicar un campo magnético a esa figura para que el electrón se mantenga en movimiento, ¿verdad? En esa trayectoria semicircular. Ustedes de física 1 saben muy bien que para que un electrón o cualquier partícula se mantenga en una trayectoria semicircular o circular, ¿verdad? Esto es un círculo, ¿verdad? Completo, básicamente. Yo necesito que se le aplique una fuerza radial, ¿verdad? Que siempre esté cambiando en dirección hacia adentro. Entonces aquí debería haber una fuerza radial. Entonces, en otro momento aquí, ¿verdad? De hecho aquí por abajo tengo la figura, aquí lo ven mejor. No se confíen de mis dibujos, que pueden ser un poco raros a veces. Entonces vean que la figura, yo voy a decir, dice, en este instante, ¿verdad? En el punto A, yo necesito una velocidad, que esta velocidad del electrón sea tangencial, ¿verdad? Y necesito que se aplique una fuerza para adentro para que siempre esté, ¿verdad? Moviendo el electrón y trata de irse para arriba, moviéndose hacia el centro del círculo. Entonces, para ¿verdad? Un momento aquí arbitrario, yo voy a tener que tengo una velocidad tangencial, que es el electrón, y voy a tener una fuerza, ¿verdad? Que lo jala hacia adentro. Y verdad, nosotros normalmente en movimiento circular, en física 1, nosotros decimos, dice, hay una fuerza, una tensión, hay una fricción, ¿verdad? Que lo jala hacia adentro del círculo. En este caso, nuestra fuerza que va a jugar el rol, va a ser el rol de la fuerza radial, va a ser la fuerza magnética. Entonces yo necesito una fuerza magnética que apunte en esta dirección, ¿verdad? Entonces yo voy a obligar que el campo que yo haga en esa imagen tenga que producir una fuerza magnética en esa dirección, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero con el campo que vaya a meter ahí. Entonces yo digo, ok, ¿cuál tiene que ser la dirección del campo para que me genere una fuerza magnética siempre que apunte en esta dirección? Entonces recuerden que, ¿verdad? La fuerza magnética es... Sería entonces un campo magnético hacia afuera o hacia adentro, por decirlo así. Ajá, pero ¿cuál? ¿Cuál de los dos? Vea que la carga es negativa, ¿verdad? Entonces, veamos esto. F, la dirección de F tiene que ser radial hacia adentro, ¿verdad? Entonces, vean que V
En este caso, yo quiero que sea una velocidad tangencial, entonces la dirección de V siempre tiene que ser en dirección tangencial, que nosotros en física 1 normalmente lo ponemos con este vector tangencial. Y yo sé que la coordenada radial es perpendicular a la coordenada tangencial, ¿verdad? Entonces yo necesito que esta fuerza sea una fuerza en dirección radial. Entonces yo necesito, ¿verdad?, que este producto cruz, ¿verdad?, me dé algo que yo al multiplicarlo por Q me dé en la dirección radial. Ahora, vean que esta carga es negativa, ¿verdad? Entonces, eso va a voltearme la dirección de esto. Entonces, sea lo que sea que me da la dirección de V plus B, la carga lo voltea, entonces, ¿verdad? El signo, ¿verdad? La dirección de F siempre es contraria a V cruz B, ¿verdad? En este caso, porque la carga es negativa. Entonces, yo sé que es, ¿verdad? Si yo necesito, si esta es la fuerza magnética, ¿verdad?, que es radialmente hacia adentro, yo necesito que V cruz B vea al otro lado, ¿verdad? Yo necesito que V cruz B vea en este sentido, ¿verdad? Porque yo sé que la carga es negativa, entonces cuando yo multiplique la carga por V cruz B, me lo va a voltear, entonces esto se va a convertir en esto. Entonces, si yo necesito que la fuerza magnética sea hacia adentro, entonces yo necesito que V cruz B sea hacia afuera, radialmente hacia afuera. Entonces, necesito que V cruz B, ¿verdad?, tenga una dirección radialmente hacia afuera. De hecho, esto formalmente tiene que ser menos, ¿verdad?, porque radialmente hacia adentro lo pongo un signo menos. Entonces, si V es tangencial y B, y B no sé cuál es la dirección, ¿verdad?, pero sé que V cruz B tiene que darme la dirección radial hacia afuera, entonces yo digo, ok, ¿hacia dónde enrollo los dedos para que me dé radial hacia afuera? Ahí ya le soplé, ¿verdad? Si están viendo el Sí. video. Entonces, Hacia B adentro. sería entonces hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro. Porque hacia adentro, si yo empiezo a enrollar los dedos en la dirección de AB, ya me queda V cruz B viéndose fuera. Y eso es lo que quiero, porque cuando yo multiplico V cruz B por la carga negativa, me va a quedar viendo hacia adentro, que es justo lo que yo quiero, ¿verdad? Yo siempre quiero que la fuerza sea radial para que se mantenga moviéndose en un círculo, ¿verdad? Entonces, dirección de B hacia adentro. Entonces, ¿verdad? Esto es lo importante realmente con todo el problema, ya después es pura fórmula. Entonces, ¿alguien no entendió esto como para repasarlo? O que me digan específicamente que no entendieron. ¿Perdón? ¿Podría repetirlo otra vez, por favor? Ok, la idea es esta, ¿verdad? Yo necesito que esta velocidad siempre sea tangencial. Con eso no hay problema, siempre se mantenga moviéndose, ¿verdad?, en dirección tangencial, como se ve acá. Yo necesito que la fuerza magnética siempre esté viendo radialmente hacia adentro, ¿verdad?, para que me haga el rol de la fuerza centrípeta que me va a mantener la carga moviéndose en un círculo. Entonces, yo necesito que mi campo magnético apunte de forma para que eso pase. Ahora, vean que la fuerza es, ¿verdad?, en este caso la fuerza es QV cruz B, que es la ley de fuerza del campo magnético. Sin embargo, es un electrón, entonces esta carga es negativa. Como esto tiene un signo menos, la fuerza siempre va a apuntar en sentido contrario a la dirección que apunta V cruz B. Normalmente, ¿verdad?, con una carga positiva, F apunta en la misma dirección que V cruz B, ¿verdad? Porque con una carga positiva, ¿verdad?, no afecta el signo de esto, entonces este vector apunta en la misma dirección que este vector de acá. Ahora, como la carga negativa, yo sé entonces que V cruz B, como se ve en la figura, siempre va a apuntar contraria a la fuerza B, ¿verdad?, a la fuerza magnética. Y como yo quiero que la fuerza magnética apunte hacia adentro, ¿verdad?, para que me juegue el rol de la fuerza radial, yo necesito que V cruz B me apunte radialmente hacia afuera. Eso es lo que quiero.
Entonces yo necesito encontrar un campo magnético para que V cruz B me apunte hacia afuera. Y yo sé que V siempre va en dirección tangencial. Entonces, para que V cruz B me apunte hacia afuera, yo necesito que el pulgar apunte hacia afuera. Los dedos, ¿verdad? Estos 4 dedos de la regla de mano derecha apunten en dirección tangencial a donde está B. Entonces, ¿verdad? Como la regla de mano derecha es V cruz B, haciendo esto, tengo que enrollar los dedos hacia la dirección de B. Y tengo dos direcciones posibles para que me, ¿verdad? Para que me dé la dirección de V cruz B. O lo enrollo hacia adentro o lo enrollo hacia afuera, ¿verdad? Pero como yo necesito que V cruz B me vaya hacia arriba, tengo que enrollarlo hacia adentro, ¿verdad? Sí está el video puesto, es que no sé si ustedes me pueden ver, solo están viendo la pantalla. ¿Sí me pueden ver? Sí, profe. Ok. Entonces sí, eso es, ¿verdad? Eso es todo el razonamiento detrás de decir, ok, yo para que la fuerza magnética me quede viendo radialmente hacia adentro, yo necesariamente tengo que tener un campo magnético, ¿verdad? Viendo hacia adentro para que las direcciones coincidan. Entonces no sé si tienen más preguntas con esto. Si no, ¿verdad? Lo único que necesitamos hacer ahora es decir, ok, ya sé cuál es, ¿verdad? El Profe, PB. disculpe, ¿Sí? hay una pregunta en el chat. Ok, es que eso sí no lo estoy viendo porque estoy aquí metido. Entonces, No, ok, le pregunto por acá. okay. Vamos a ver, me queda claro lo de que tiene que ser, que la velocidad tiene que ser tangencial y que la fuerza debe ser radial, ¿verdad? Para adentro. Me queda claro lo que explicó, que como es electrón, tiene que, el producto cruz tiene que ser en opuesto, en dirección opuesta, ¿verdad? Para contrarrestar el menos. Lo que no me queda claro es lo que hace con la mano derecha. El pulgar es el producto cruz y los dedos otra vez, por favor. Recuerde el significado de la mano para el producto cruz. Estos 4 dedos siempre van a significar el primer vector, ¿verdad? Entonces, el primer vector es V, en este caso. Entonces, V va en dirección tangencial, ¿verdad? Aquí estoy imaginando que yo tengo un círculo de acá, entonces los 4 dedos que estoy poniendo son en la dirección tangencial de V. Entonces, ahora yo necesito que enrollar V, ¿verdad? De forma que me quede viendo hacia arriba, de forma tangencial, ¿verdad? Y ya les estoy soplando, ¿verdad? Pero yo podría también hacer esto. Yo podría decir, ok, esta es dirección tangencial de la regla de mano derecha. Entonces, si mi campo magnético apunta hacia afuera de la pantalla, yo tendría que enrollarlos en esa dirección, ¿verdad? Y esta sería la dirección de V cruz B, que me apuntaría hacia abajo del círculo, hacia el centro del círculo, mejor dicho. Yo no necesito eso, ¿verdad? Yo necesito que esa sea la dirección de la fuerza, no la dirección de el V cruz B, porque yo sé que V cruz B tiene que ser contraria a la fuerza. Entonces esto no me sirve, ¿verdad? Entonces lo que me serviría es decir, ok, si esta es la dirección tangencial de la velocidad, yo los enrollo hacia donde está un posible campo, ¿verdad? Entonces voy a decir que el campo va hacia adentro. Entonces si va hacia adentro, los enrollo hacia adentro y ven que esta vez el pulgar sí me queda viendo hacia afuera del círculo, que es justo lo que yo quiero, ¿verdad? Es tangencial el círculo, entonces radialmente hacia afuera, que esa es la dirección que yo quiero de V cruz B, para cuando yo le multiplique la carga negativa, voltearle la dirección y que quede viendo hacia dentro del círculo, que es, ¿verdad?, la dirección que yo quiero para la fuerza. No sé si, o cuál detalle es el que... No, sí, listo, es que no estaba segura como que eran los dedos siquiera, pero listo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya como que tenemos clara la dirección, ¿verdad? Que es como lo más complicado realmente. Ahora la magnitud. Yo sé que, bueno, ya sé que ve radialmente hacia adentro, ¿verdad? Y yo sé que es la única fuerza que va a actuar, pero entonces la sumatoria de fuerzas radiales, no lo voy a poner, ¿verdad? Esto no es un componente radial de la fuerza, tiene que ser igual a masa por aceleración radial. Y ahora, ¿quién es la fuerza radial? La única fuerza radial que actúa, ¿verdad? En este sentido, contra el electrón es la fuerza magnética.
Entonces, esto de acá es fuerza magnética. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Yo necesito que la aceleración radial vea hacia adentro, entonces los dos lados de la cociente tienen el mismo signo, entonces esto lo puedo igualar como a masa por aceleración centrípeta, que eso sería masa por la velocidad al cuadrado entre el radio del movimiento circular. ¿Y quién es la fuerza magnética? La fuerza magnética, bueno, esta es la magnitud de la fuerza magnética. La magnitud de la fuerza magnética es carga por velocidad, bueno, por la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, por B, por el seno del ángulo entre los dos. ¿Verdad? Y vean que el B, el vector B, que es el vector del campo, me queda viendo hacia adentro totalmente de la pantalla, mientras que V cruz B me queda en el plano de la pantalla. Entonces, perdón, mientras que, ¿verdad? El seno del ángulo me queda entre el... Ah, no, perdón, aquí me equivoqué, fatal. Estoy hablando de V y B, ¿verdad? V va en esta dirección tangencial y B va en la dirección adentro, ¿verdad? Hacia adentro de la pantalla. Entonces, ¿verdad? Si yo lo veo desde arriba, yo lo que voy a ver es esto. Esta es la dirección de B. Esta es la dirección de V. Entonces, los dos forman un ángulo 90. Son totalmente perpendiculares uno y otro. Forman un plano que es el plano, ¿verdad? El plano que va perpendicular al plano de la pantalla. Entonces, el seno es 90. Esto me da un valor máximo. Entonces, me queda que esto acá es igual. Ah, y esto tengo que ponerlo, ¿verdad? Esta es la magnitud de Q porque ya sabemos la dirección, hay que complicarnos con eso. Entonces, esto me queda igual a Q, VB, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a su vez a M, V a la 2 entre R. Correcto, entonces aquí se cancela este V con este V. Vean que la rapidez es constante, ¿verdad? Como es un movimiento circular uniforme, la rapidez es constante, aunque la velocidad vaya cambiando signo constantemente porque va cambiando, ¿verdad? La dirección X y Y, ¿verdad? Siempre siguiendo la dirección tangencial. Entonces, cancelo las dos V, son la misma rapidez constante. Y lo que yo quiero era ¿verdad? La magnitud del campo magnético para que haga eso, ¿verdad? Entonces, la magnitud del campo magnético va a ser MV entre Q por R. ¿Verdad? En este caso, ¿verdad? Evaluamos, yo tengo que la masa del electrón, no sé cuánto es, pero uno la tiene en la calculadora. Entonces, ustedes no sé cuál es la masa del electrón, ahí está, es Shift 703. Y le pone un montón de constantes, la masa del electrón es 9.1093891 por 10 a la menos 31, ¿verdad? Entonces ahí la tienen guardada, cualquier cosa que se les olvide, Shift 703, por la rapidez que me están dando, que sería 1.41 por 10 a la 6, entre Q, que sería la carga que me están dando del electrón, que igual no me la dan porque en teoría es un valor bastante conocido. Si no la tienen, también está en la calculadora, que es 723, carga el electrón. Y lo voy a poner en valor absoluto nomás por si acaso. No, déjeme ver si Shift 723 me da el valor negativo o positivo. No, sí, me da la magnitud, entonces no hay problema. Otra vez Shift 707, Shift 703 era más al electrón por velocidad, que es 1.41 por 10 a la 6, entre Shift 723, que da la magnitud de la carga del electrón, por el radio, que vean que me están dando que es 0.100 el diámetro, ¿verdad? Entonces, el radio es 0.100 entre 2, o sea, 0.050.
todo eso lo meto para que me quede un valor de campo magnético de 1.6 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Verdad? Entonces, ¿preguntas con esto? Hasta el momento. Profe, ¿no es por 10 a la menos 3? Yo creo que no. ¿La masa del electrón la da en gramos o en kilogramos? Tiene que ser en kilogramos, ¿verdad? Sí, yo lo dejé normal, es Todo tiene... 1,41 por 10 a la 6 metros entre segundo. por 10 a la 6 metros entre segundo, ajá. Y 0.50 por 10 a la menos 2 metros. Como 0.50 por 10 a la menos 2. Sí, digamos, el centímetro lo paso a metro. ¿Por qué centímetros? Porque, mira, si no había visto que está en... Sí, ya. O sea, 10 centímetros lo pasa a metros, pero 0.100 que está en esta otra ya está en metros. Entonces aquí lo meto como 0.0500. Ok. A ver si... ¿Más preguntas? No, todo claro. Aunque sean cosas que ya vimos, ¿verdad? Me pueden preguntar. Entonces, Profe, me sigue sin dar a mí. qué raro, porque no, sí tiene que dar eso. Me da 1.60 por 10, pero a la menos 5. Que esté fallando por un orden que está metiendo. Igual, la masa del electrón Pero es dígame los valores. 9.1093 por 10 a la menos 31. Ajá, 1.41 por 10 a la 6. ajá. 0.50 y la carga del electrón. ¿Por qué es el punto 50? Volvemos a lo Igual. mismo. Es que no es 0.50. Vea que el radio, esto es el diámetro, que es 0.100. Ajá, y la Y el mitad de diámetro, eso. la mitad de eso no es 0.50, es 0.050. 0. Sí, se me fue. Y sí, ese es el orden de magnitud que le está fallando, ¿verdad? Entonces, para la parte B, ¿verdad? Es solo, me preguntan el tiempo requerido para que el electrón pase de aquí, de punto A al punto B, ¿verdad? Como estoy en una trayectoria circular, bueno, realmente semicircular, lo que yo sé es que, bueno, primero lo que yo sé es que la rapidez es constante, ¿verdad? La dirección va cambiando, pero en un movimiento circular uniforme es, ¿verdad? Ese V0 va a ser V0 en toda la trayectoria tangencial. Entonces va a rapidez constante. Entonces yo puedo usar fórmulas de rapidez constante. Entonces, como ustedes se acuerdan de física 1, yo puedo decir que la rapidez es la distancia que recorre entre el tiempo, y ese es el tiempo que yo quiero, ¿verdad? ¿Y cuánto es la distancia que recorre? Si alguien me quiere decir. Sería la mitad de la circunferencia, ¿no? Correcto, ¿verdad? Sería la mitad de la circunferencia, o sea, pi r. O sea, yo necesito que el tiempo sea igual
a pi r entre v0, que metiendo los datos, yo tengo que pi 3.14, r, este r es 0.05, ¿verdad? Como vimos antes, y la velocidad es 1.41 por 10 a la 6, esto me queda un valor de 1.11 por 10 a la menos 7 segundos, ¿verdad? ¿Todos claros con esto? ¿Alguna pregunta con esta parte B? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, vamos a seguir a otro problema más, para no hacer esto muy largo. Digamos uno, déjenme ver cuáles tengo por acá, para ver cuál es más conveniente hacer. Tengo este. Mira que puse otro que acá abajo. Hagamos este, el 27.79. Mejor para, y esto se los dejo ahí como, podemos igual, igual son 2 sesiones, ¿verdad? Igual yo en teoría mañana tengo consulta, cualquier cosa. Pueden intentar esto si yo les ayudo. Mañana en la mañana creo que es de consulta. Entonces, sacamos este, que es un poquillo más complicado. Complicadillo. Entonces, el 27.79 lo que me dice es que una varilla delgada y uniforme con masa despreciable mide 0.200 metros. Entonces, todo esto ¿verdad? Tiene un valor de L igual a 0.200 metros. Y está sujeta al piso por una bisagra en el punto P. Un resorte horizontal constante con esta constante de resorte, 4.80 newtons por metro. Sujeta a otro extremo de la varilla con una pared vertical. La varilla está en un campo magnético uniforme que apunta hacia adentro del plano de 0.340 teslas. En la varilla hay una corriente de 6.50 amperes que va en la dirección que se aprecia, ¿verdad? Entonces, calcule la torca debida, ¿verdad? La torca es un momento de torsión, este libro le pone otro nombre, debido a la fuerza magnética sobre la varilla para un eje P, o sea, para el eje de rotación acá. Cuando se calcula el momento de torsión, es correcto tomar la fuerza magnética total como situada en el centro de gravedad de la varilla. Explique su respuesta, ¿verdad? Entonces, vean que aquí ya estamos trabajando con corrientes, ya estamos trabajando con un montón de cargas. Cada carga siente una fuerza magnética. Entonces, tengo que ver, ¿verdad?, cómo usar esta fórmula, que la fórmula es, en lugar de trabajar con cargas, voy a decir, ok, la corriente por L, que es la longitud del cable por donde pasa la corriente, cruz B, me da la fuerza magnética, ¿verdad? Esa es mi nueva fórmula, ¿verdad? Que sale a partir, ¿verdad?, de la misma fórmula Q, V cruz B. Lo que pasa es que aquí podría estar variando, ¿verdad?, dependiendo de dónde esté pasando la corriente, ¿verdad? Entonces, para hacer lo más general posible, voy a tratar de sacar esa fuerza y esa fuerza me va a provocar un torque sobre un elemento infinitesimal, ¿verdad?, de la varilla, por donde pasa cierta corriente, en donde yo digo, ok, en ese tracto sí se mantiene constante, ¿verdad?, todo lo que se está considerando ahí, la longitud de la varilla y todo. Entonces voy a agarrar primero un segmento infinitesimal acá, algo muy pequeño. Esto tiene una longitud, pero voy a decir que voy a usar coordenadas polares, ¿verdad? Eso significa que esto está en la coordenada radial, o sea, dr, ¿verdad? Y el punto P al dr, y como es la misma coordenada radial, esto va a ser una coordenada r. Correcto.
Entonces lo que voy a decir es, ok, yo recuerdo, ¿verdad? Que la fuerza esta voy a hacerla infinitesimal, entonces voy a decir que dF es la fuerza que se aplica sobre ese elemento diferencial, ese elemento infinitesimal de varilla, ¿verdad? Entonces, yo sé que el campo magnético es grande, por eso no cambia. Entonces voy a sacar la magnitud, mejor dicho. Entonces, como el campo magnético es grande, ¿verdad? No es infinitesimal. La longitud es lo que es infinitesimal y la corriente que pasa por esa longitud no, tampoco es infinitesimal. Entonces, yo voy a tener que es I por B. Lo que hace infinitesimal la fuerza es, ¿verdad? El cable, la distancia infinitesimal de la sección que estamos agarrando del cable, o de la varilla, mejor dicho, que es de R, ¿verdad? Seno del ángulo entre este de R y el B. Sin embargo, vea que el de R, ¿verdad? Es un vector que está acá, por lo menos una longitud que está acá en este plano, y el B es perpendicular al plano, así que el ángulo entre ambos es 90, o sea, esto a 1, ¿verdad? Ahora, yo ya tengo la fuerza que actúa sobre este amigo acá. De hecho, veamos para dónde apunta, ¿verdad? Vean que si el campo apunta hacia adentro y la corriente apunta, bueno, el vector de, ¿verdad? L apunta hacia abajo por el sentido de la corriente, yo voy a decir L cruz B, ¿verdad? Cruz B, y me va a apuntar perpendicular, ¿verdad? A la varilla. Voy a dibujarlo por acá, la fuerza que hace. La fuerza me va a apuntar en esta dirección. Es el F. La hice muy grande, ¿verdad? Pero debería ser una fuerza pequeña que actúe sobre ese dr infinitesimal. Entonces, lo que yo quiero es, vean que esa fuerza probablemente me haga un momento de torsión, ¿verdad? Que me vaya a tratar de rotar la varilla en esta dirección, contraria a donde lo está agarrando el resorte. Entonces, ¿cómo sacamos el momento de torsión? Y el momento de torsión va a ser muy pequeño, ¿verdad? Porque la fuerza es muy pequeña, entonces va a ser infinitesimal. Es igual al brazo palanca, que es la distancia mínima desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza es todo esto, ¿verdad? La distancia mínima sería esto de acá, que es el R. O sea, el brazo palanca es R por el DF. Yo sé que el DF es todo esto, o sea, R y B de R. Ese va a ser el momento de torsión. Entonces, eso es un momento de torsión aplicado sobre ese elemento infinitesimal de la varilla, pero yo quiero ver el momento de torsión neto, ¿verdad? Sobre toda la varilla. Entonces, lo que yo hago es, vean que tengo que sumar los momentos de torsión asociados a cada segmento infinitesimal que compone toda la varilla. Entonces, el momento de torsión total es sumar todos estos pequeños momentos de torsión, que todos esos momentos de torsión son todos estos, y sumarlos por toda la varilla, o sea, integrar por toda la varilla. ¿Verdad? Y ese integral va desde 0 hasta la longitud total de la varilla, que yo le puse L, que es el 0.200 metros. Entonces, integrando esto me queda I, B, L a la 2 entre 2. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta el momento de lo que hemos hecho? Profe, ¿habría otra forma de explicar la regla de la mano derecha de otra forma? Es que viera que no lo capto al final muy bien, entonces intento como hacer la idea matemática. Ok, vea que tenemos esto. Veamos esta, por ejemplo. En esta dirección apunta I, ¿verdad?
y B apunta hacia adentro, ¿verdad? Entonces, este es el plano que está formándose acá. Es justo el plano B cruz I, ¿verdad? Perdón, L cruz B, ¿verdad? Está por acá. O sea, vean que la dirección de L realmente yo mejor la tomo como si fuera un vector y es, ¿verdad? Va en la dirección de ese vector. Ahora, vean que ese plano no es como yo lo estoy dibujando, cuesta un poco dibujarlo porque ese plano está, es como una... Es un filo. Es un filo que va en la dirección de la varilla, ¿verdad? ¿verdad? Si yo extiendo la varilla y yo la ensancho como si fuera, ¿verdad?, un plano, todo eso es el plano V cruz B, perdón, I cruz B, ¿verdad? Entonces yo sé que, véanlo así. O sea, ese plano que estoy dibujando ahí es justo este plano, ¿verdad? ¿Verdad? Que se extiende a lo largo, como por el ancho de la varilla hasta dentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces todo ese plano es el I cruz B. Y el vector que me forma tiene que ser perpendicular a ese plano. O sea, si este es el plano, ¿verdad? Un vector acá va a ser perpendicular a ese plano. No sé si ahí lo ven mejor. Profe, ¿y en el otro sentido? ¿Cómo sería esto? Usted me está diciendo. Sí, también sería perpendicular el plano. Correcto, también es perpendicular, pero vea que cuando yo hago I, me va para abajo, ¿verdad? Entonces, como I es el primer vector, yo pongo mis dedos alineados en esa dirección, en la dirección de I. Como me va para abajo, ahora yo digo, ok, entonces tengo que enrollar, ¿verdad? Estos dedos que me van para abajo en la dirección del campo magnético que me va hacia adentro. Entonces yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Porque no puedo enrollar en este sentido. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿verdad?, enrollar los dedos en el otro sentido. O sea, tengo que cambiar la orientación para que siga siendo la regla mano derecha y mis 4 dedos me sigan apuntando en la dirección de I. Entonces ya estos 4 dedos van en la dirección de I y ahora sí yo los enrollo hacia donde apunta el campo magnético, que es hacia adentro. Entonces cuando los enrollo hacia adentro me queda el dedo yendo hacia esta dirección, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si la corriente va para arriba de la varilla? Okay, entonces tengo los dedos alineados hacia arriba de la varilla y el campo magnético sigue metiéndose hacia adentro, así que los enrollo hacia adentro y me queda el otro vector ¿verdad? Que yo le dije, que también es perpendicular, pero ese no es el caso porque la corriente va hacia abajo, no hacia arriba, ¿verdad? Profe, Ok. eso es lo que está confundiendo también a los compañeros, es que recuerden que estamos viendo al profe de frente. Ok, muy... O sea, desde nuestra perspectiva tenemos el papel enfrente de nosotros, pero desde la perspectiva del profe, el profe está, por decirlo así, detrás de la pantalla. Correcto. Entonces, van a estar invertidas las direcciones. Entonces, Sí, se me ha olvidado ese detalle. lo que les aconsejo es que tal vez vean en YouTube algunos ejemplos de que muchas veces en YouTube ya los hacen con figuras en 3D y de todo, entonces así no les va a costar. Sí, porque así se les va a confundir tal vez. Entonces voy a tratar de hacerlo en papel, aquí nada más para que vean, o sea, la idea de todo esto. La idea es, ¿verdad?, lo mismo que han venido haciendo en teorías desde Física 1, ¿verdad? O sea, la regla mano derecha ya la han trabajado cuando hicieron torques. La idea es, yo voy a enrollar dirección que yo estoy dibujando en rojo, es la dirección hacia donde va la corriente, ¿verdad? Entonces, ahí van a estar mis 4 dedos apuntando en esta dirección.
y yo tengo que enrollarlos en la dirección hacia donde va el campo magnético, que sería esta dirección de acá. ¿Verdad? Vean que esto forma un plano, el plano que es, ¿verdad? Que yo dibujé antes ahí, lo coloreé en negro. Entonces yo tengo que hacer esto, yo tengo que enrollar mis 4 dedos, ¿verdad? En esta dirección. Y como es su mano derecha, cuando yo enrollo esos 4 dedos en esta dirección, me va a quedar el pulgar apuntando en esta dirección. Sí, creo que lo que me cuesta es torcer tanto la mano. Sí, sí, sí. Sí, porque esto es uno de esos casos en donde tiene que torcer, ¿verdad? Porque no Profe, le da para... y a nivel teórico, digamos, ¿cómo poder, digamos, si yo digo esto, si considerara los ejes cartesianos, por decirlo así, como I y B, ¿cómo Ajá. podría yo definir F? Digamos, yo digo, va para, si él sale o entra, ¿cómo podría yo hacerme como una idea de eso? Si, Ok. digamos, sin el uso de la mano, más por lógica. Pero eso no sería lógico, sería mate, ¿verdad? Sí, sería pura mate, pero Ajá. para por lo menos yo decir, Ok. tomo estos vectores Ajá. y esto inmediatamente va a ser esto. Ok, vea, digamos, voy a decir que esto es, o sea, este es Z, ¿verdad? Entonces, para que este sea Z, igual, es que igual para construir un marco de referencia, ustedes tienen que usar la regla mano derecha, porque digamos, vean esto. Voy a decir, esto es, vamos a bajarlo por acá. Esto es Z. Entonces yo sé que yo tengo que construir este marco de referencia. Ustedes pueden decir, esto es X, esto es Y, pero no es tan fácil, ¿verdad? Ustedes tienen que acordarse de producto cruz, que el producto cruz de X cruz Y, o mejor dicho, Y cruz J, que es lo mismo, ¿verdad? Son vectores unitarios que apuntan en la dirección de los ejes, me tiene que dar K, o mejor dicho, la dirección Z, ¿verdad? Entonces yo tengo que enrollar, o sea, cuando yo pongo los dedos, o sea, cuando yo enrollo los dedos en esta dirección y los alineo en esta dirección y los enrollo hacia la dirección que está Y, ¿verdad? El pulgar me tiene que apuntar en la dirección Z, que es justo lo que pasa acá, ¿verdad? Vean que así están bien alineados los ejes, este es X, Y y esto va a ser Z. Entonces, de aquí si usted pone, ¿cómo decirlo? Tal vez, no sé si yo puedo rotar esto, creo que no. A ver. Me pareciera que no. Pareciera que no. Pero entonces, si yo roto este marco de coordenadas para que me coincida aquí, vean que el eje X va a coincidir, ¿verdad? Si yo roto esto, si no puedo rotarlo, no sé si. Me parece que no. Pero si nada más traten de verlo por acá. Profe, quizás sí como viéndolo, podríamos decir Y, digamos, en esta figura que usted nos puso, Y como el campo magnético. No, porque vea que Y, o sea, Digamos, lo estoy viendo como que entra el campo magnético quedaría, X, el campo magnético quedaría en la dirección negativa de Y, ¿verdad? O sea, sí, usted tiene razón, si lo alineamos y pongo el plano cartesiano alineado y rotado con B quedaría alineado con Y, pero en la dirección negativa, o sea, estaría entrando, quedaría en este sentido, ¿verdad? Voy a tratar de más sí, bien... porque si no me equivoco ahí, el producto cruz, digamos, yo gráficamente lo veo así, Y en este ejemplo sería hacia adentro exactamente, y la sería X, esto. eso sería L, y Sí, automáticamente, digamos, por el producto cruz ya la parte teórica va hacia abajo. correcto, sí. Entonces sí lo podríamos ver así.
Sí, pero eso Básicamente. es, ajá, pero eso es lo que ustedes están haciendo con la regla de la mano derecha. O sea, todo esto que estamos haciendo matemáticamente es lo que se hace con la regla de la mano derecha. De hecho, ustedes, o sea, puede verlo así, pero la idea es que la regla de mano derecha sea una simplificación de esto para que usted no tenga que estar agarrando un marco de coordenadas, poniéndolo siempre, ¿verdad? Donde se están apuntando los vectores, crear su propio plano, decir, ok, ahora voy a rotar el marco de coordenadas para que mi plano I, B sea X, Y, ¿verdad? Y así, la dirección Z está negativo. Todo eso que estamos haciendo se hace con la regla de mano derecha, ¿verdad? Que sí es un toque difícil explicarlo por acá, pero nada más. Sí, es que yo pregunto y quiero que me quede bien claro porque yo vi la clase del profe Hugo Ajá, ajá. y él dijo que sí, que no nos apoyáramos en la regla de la mano derecha tanto, sino que entendiéramos en el fondo como el concepto. Ajá. Entonces sí procuro como entenderlo bien para la hora, digamos, de tener que aplicarlo Sí, varias claro. veces, no Sí. llegar a cometer un error. Sí, claro. Y sepan, ¿verdad? Que todo esto que estamos haciendo acá es, o sea, justo esto, rotar el plano y todo esto es lo que uno hace con la mano derecha, ¿verdad? Eso es lo que Hugo dice, ¿verdad? Usted está haciendo esto, ¿verdad? Cuando usted hace la mano derecha. Entonces, traten de entender esto, ¿sí? Pero también traten de la regla de mano derecha se implica mucho todo este asunto, ¿verdad? También. Entonces, no sé si tienen dudas con esto, de la regla de mano derecha, para seguir con eso, porque esto lo van a usar un montón a lo largo de este curso, ¿verdad? Y ahora sí, es que el problema es que antes en Física 1 tal vez los planos estaban mejor definidos, como usted sabía que el torque iba a apuntar hacia afuera, hacia adentro. Bueno, entonces la regla de la mano derecha se restringía a hacer esto, porque todas las cosas están en un plano, ¿verdad? XY. Cambio aquí ya tenemos, ¿verdad? Eso está un toque rotado. El campo magnético está apuntando hacia afuera, hacia adentro. Esto es, o sea, la idea de esto es que cuando uno hacía en física 1 el torque, que es R plus F, normalmente lo que uno quería encontrar era el torque. Pero entonces era muy sencillo porque la regla mano derecha se restringía a en el plano donde me están dando los vectores. Ustedes nunca le dan una fuerza, ¿verdad? Ustedes nunca le dan una fuerza en 3 dimensiones, ¿verdad? En el eje Z. Ustedes no le dan casi nunca una posición en 3 dimensiones en el eje Z. Lo que estaba en el eje Z siempre era el torque. Ahora en física 3 sí, ahora en física 3, ¿verdad? Esto, V plus B, el campo magnético está metido en el producto cruz, ¿verdad? Entonces, como está metido en el producto cruz, muchas veces lo que uno le pide, de hecho, es el campo magnético. Entonces, ¿verdad? Ya ahí es un poco más complejo despejarlo porque ya me están pidiendo algo que está metido en el producto cruz para dar como respuesta. Entonces, siempre me lo daban del otro lado. Ser un poco más mecánico. Entonces, nada más tengan esto en cuenta. Entonces, no sé, ¿verdad? Si quieren seguir con este proyecto cruz, si tienen más dudas, hay algo que no entendieron, creo que se puede. No. Para torque nada más sustituimos los valores y listo, ¿verdad? A verdad, sí, siguiendo con esto, voy a poner esto por acá. Lo único que nos queda por hacer es sustituir los valores. Ya tenemos quién es L, ya tenemos quién es el campo magnético, ya tenemos quién es la corriente. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir los valores, B igual a 0.340, entonces si alguien me ayuda, si no, lo hago con la calculadora. I igual a 6.50 amperes, B igual a 0.34, 340, L igual a 0.200, eso la 2, entre 2, y me queda el momento de torsión igual a 0.0442, ¿verdad?
Newton por metro. Entonces, ya teniendo el momento de torsión, ese momento de torsión, ahora sí, usando el regla mano derecha, ¿para qué dirección es? Díganme ustedes, para que practiquen eso. Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, ¿verdad? Que otra vez, para ponerlo en verde, el R del momento de torsión va de aquí, ¿verdad? El eje de rotación hasta, ¿verdad? Donde está la fuerza, que sería hasta acá. Y la fuerza va en este sentido. Entonces, si yo alineo los dedos en esta dirección y los enrollo en esta dirección, me va a quedar el pulgar viendo hacia adentro. Como he dicho, hacia adentro de la pizarra. Entonces, la idea es que esta fuerza me va a provocar que, ¿verdad?, rote en esta dirección, porque esta es la dirección negativa. Entonces, yo puedo poner, ¿verdad?, todo lo que rota hacia adentro es negativo, todo lo que rota hacia afuera es positivo. Entonces, este torque puedo ponerlo como negativo. Y lo que me dicen, ¿verdad? Bueno, ya calculé la torsión, lo hicimos. Ahora, cuando la varilla está en equilibrio y forma un ángulo de 53 grados contra el piso, el resorte de estiro se comprime. Ok. Entonces la varilla está en equilibrio. Antes de eso creo que no respondimos esto de, ¿es correcto tomar la fuerza magnética total como si estuviera en el centro de gravedad de la varilla? Veamos. Si está en el centro de gravedad de la varilla, está a una longitud de medios, ¿verdad? Digamos que la fuerza actúa justo acá, una fuerza neta. Esto es para ver si, ¿verdad? Si podemos asumir eso para no tener que integrar. En este caso, entonces decimos, ok, aquí actúa la fuerza. Esta fuerza, F va a ser, ¿verdad? I por B por L, ¿verdad? En este caso, como la fuerza es I por B por L, ¿verdad? Sí, 100 porque es esta fuerza la sacamos de la fórmula esta, de I L cruz B, donde L es la longitud de la varilla. En este caso, L, y sacamos la magnitud de esto, y la magnitud de esto es I L por B, por el seno del ángulo entre estos dos vectores, pero el seno del ángulo ya vimos que daba 1. Entonces me queda esto. Vean que aquí no hemos integrado aún. Y no vamos a tener que hacerlo. Vean que cuando yo digo, ok, entonces, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La fuerza, si actúas justo en el centro de gravedad de la varilla, tengo que multiplicarla por el brazo palanca, ¿verdad? Para sacar el momento de torsión. Entonces, el momento de torsión es la fuerza por el brazo palanca, que sería la distancia mínima entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación, ¿verdad? Y esa distancia es L medios, entonces F por L medios, que esto va a ser igual a F es todo esto, y por B por L, pero hay un L aquí, entonces me queda L cuadrado entre 2. Y vean que es el mismo resultado de antes, ¿verdad? Exactamente el mismo resultado de antes, ¿verdad? No necesariamente tenemos que integrar, ¿verdad? Podríamos obtener el mismo resultado diciendo que no, la fuerza, ¿verdad?, neta va a actuar en promedio en el centro de gravedad de la varilla, y que ahí podemos sacar ese momento de torsión. Sin embargo, ¿verdad? Esto es para este caso donde el campo magnético es uniforme y no hay cosas raras ocurriendo a lo largo de la longitud de la varilla, ¿verdad? Muchos casos, bueno, en la gran mayoría de los casos, cuando el campo magnético no es uniforme, lo que va a pasar es que este B se va a quedar aquí adentro, no va a poder salir de la integral. Entonces ahí sí va a tener un efecto pronunciable, ¿verdad? Esta integral. Por dicha, ¿verdad? En este problema, estas dos cosas salen de la integral y solo nos toca integrar, ¿verdad?, el R. ¿Verdad? Que al final, cuando yo integro ese R, me da el mismo efecto que agarrando la fuerza en el centro de masa de la varilla.
esto no va a ser el caso siempre, ¿verdad? En este momento vemos que sí. Entonces sí, la respuesta es esa pregunta A, ¿verdad? Ese subinciso de la pregunta A sería, es correcto tomar la fuerza magnética total como situada en el centro de gravedad de la varilla. Explique, el campo magnético es uniforme, entonces no hay una diferencia pronunciable entre tomarlo en el centro de la varilla o integrándolo, va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, ¿preguntas con eso? Si no, podemos seguir. Ajá. Y si el campo magnético no fuera uniforme, tendríamos que hacer una integral doble. No, porque vean que la integral aquí se hace sobre la longitud y la longitud es solo una variable, ¿verdad? Entonces, digamos que B no es uniforme, entonces B seguramente me dependería de R, ¿verdad? O dependiendo de la variación de R, yo tengo que cambiarlo a las coordenadas con las que estoy integrando, pero aquí estoy integrando respecto a de R, ¿verdad? Entonces, como es una integral sobre la longitud y es una dimensión, ¿verdad? Entonces solo es una integral común y corriente. O sea, las integrales dobles salen cuando yo estoy integrando más de una dimensión, ¿verdad? Como de X de Y o un área, ¿verdad? En física 2, ustedes hicieron integrales dobles bajo la mesa, que eran las integrales de la ley de Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss es una integral en 2 dimensiones, ¿verdad? Porque es respecto a un dA. Ese dA es de X de Y, ¿verdad? De Y de Z o de Z de X. Es un área, es un diferencial de área. Entonces, ellos cuando salen integrales dobles, pero en este caso no. En este caso es solo una dimensión. ¿Más preguntas al respecto? Mientras, bueno, a ver si hay más consultas o dudas. Si no, ahora sí, lo que me dicen es, parte B, la varilla está en equilibrio, ¿verdad? Significa, está en equilibrio, significa no se mueve, no rota. Entonces la sumatoria de momentos de torsión tiene que ser igual a 0. ¿Cuántos momentos de torsión hay? Bueno, está el momento de torsión de la fuerza magnética, ¿verdad? Y está el momento de torsión de, ¿verdad? Voy a borrar esto. Y está el momento de torsión de K. Entonces sabemos que la fuerza magnética, ¿verdad?, actúa perpendicular plano. Y esto acá, esta dirección. Entonces, ya sabemos cuál es este torque. Ahora calculemos este torque, ¿verdad? El torque del resorte. Entonces yo tengo que, el torque del resorte, veamos, regla la mano derecha. Practíquenla. ¿Cuál es el torque que hace la fuerza del resorte? O el momento de torsión. Perdón, torque y momento de torsión, ¿verdad? Son sinónimos. No, por si les digo indiferentemente. Saliendo de la pantalla, ¿no? ¿Verdad? Correcto, saliendo de la pantalla. Lo que hago es igual, pongo los dedos, los pongo en esta dirección, ¿verdad? Y los enrollo en esa dirección, que es donde apunta la fuerza, y me va a quedar el pulgar viendo hacia afuera. Entonces ustedes hacen todo eso. Entonces, ahora sí, ¿quién es el? Yo sé que va positivo, ese primer momento de torsión, pero en negro mejor. Y ese momento de torsión es la fuerza, la magnitud de la fuerza, que sería K por un X, que es lo que yo quiero averiguar realmente, ¿verdad? Por el brazo de palanca, que es la distancia mínima entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza la voy a dibujar acá. Es todo esto. Y de acá a acá, todo esto de acá, es la distancia mínima, es el brazo de palanca.
¿Y quién es esa dirección? Ah, esa dirección coincide con esto mismo, ¿verdad? Es la misma distancia. Y esa distancia es L, que es la longitud de la varilla, seno de 53. Correcto, entonces, y pues, esto sería kx por L seno de 53, menos el momento de torsión del campo. Y listo, esto es igual a 0. Entonces nada más nos queda despejar el valor de x, ¿verdad? Para ver si es, ¿verdad? En qué dirección está. Entonces despejándolo me da... Profe, ese menos sale porque la fuerza del resorte se tiene que igualar a la fuerza ejercida por el campo magnético, ¿verdad? Entonces ya ahí al pasarlo al otro lado me queda con menos. ¿Cuál menos? El menos de menos la fuerza, bueno, es el torque. O sea, los torques tienen que ser iguales, el torque del resorte y el torque ejercido por la fuerza magnética. Ajá, Es así, ¿verdad? para que se cancelen. Para estar en equilibrio. Pero vea que no lo pongo porque, sí, tienen que cancelarse, entonces pongo el signo contrario al otro, ¿verdad? Ese signo ya viene desde antes. Torque magnético. Ajá, ese menos ya salía de cuando nosotros vimos el torque magnético y nos dimos cuenta que va hacia adentro, ¿verdad? O sea, eso sale por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Cuando hicimos el torque magnético, ¿verdad? Entonces usted dice, pongo mis dedos, los apunto en la dirección, ¿verdad? Hasta donde llega la fuerza, los enrollo en la dirección de la fuerza y me queda el pulgar viendo hacia adentro. Entonces ese torque magnético, ¿verdad? El momento de torsión que hace la fuerza magnética es negativa, ¿verdad? Porque No, me refería a que uno puede verlo de dos formas. O hacer suma de torques, que como dice usted, ahí ya consideramos el signo negativo. O como que el torque ejercido por el resorte tiene que ser igual al torque ejercido por la fuerza magnética para estar en equilibrio. Y que ahí ese torque Pero es que usted no vería eso si no hiciera reglas y viera en qué dirección va el torque uno del otro, ¿verdad? O sea, si usted, hay momentos en donde, no sé, imagínese esto, imagínese que ahí le falta un torque, ¿verdad? Y usted no se dio cuenta de que existía ese torque. Entonces usted dice, solo veo dos torques, esos dos se tienen que cancelar para estar en equilibrio, pero a usted le faltó un torque. A usted le faltó el torque, nunca lo vio y nunca se dio cuenta como, no, esos dos eran positivos y el otro era el que se cancelaba con estos dos, ¿verdad? Entonces, sí, usted podría decir, yo solo veo dos torques y se tienen que cancelar entre sí y pongo un signo menos y un signo más, que está bien, pero nada más tiene que procurar ver bien la dirección de esos torques, ¿verdad? Ver bien en ese caso siempre es mejor hacer suma de torques en lugar de la otra forma, por decirlo así. Es que, o sea, ¿con qué se fue la otra forma? Porque la otra forma, lo que entiendo que me está diciendo es, veo que hay dos torques, uno tiene que ser negativo y uno positivo, ¿verdad? Esa es la otra forma que me está diciendo, ¿no? Sí. Bueno, no. No, pero tranquilo, profe, yo sí me entiendo. Okay. No hay problema, pero... Okay. Pero sí, o sea, la idea de esto es siempre tienen que terminar la dirección de los torques, si no, ¿verdad? Podría dar otra cosa. Y aquí nada más es despejar. Sería 0,062 metros. Vamos a ver. Esto me da... no, me parece que a esos... ¿Cuánto me dio? 0,062. No está dando eso. Déjame ver otra vez. 0.200 por 0.340 por 4.80 por 0.53. Si no, me está dando otra cosa.
Me está dando muy parecido, pero no exactamente lo que usted me dijo, 0.0576, ¿verdad? Metros. Profe, ¿por qué la diferencia? Es una pregunta que le ha gustado. Sí, qué detalle, porque yo puse igual 6,50, Ajá, 0.340 teslas, ajá, 0.200, ajá. 2 por 4.80, Eso que ya son los abajo, ¿verdad? 53. Sí, eso Eh, ya abajo. sí, no sé. ¿Está seguro que...? Está la calculadora en grados Ajá. y ¿Cuánto le está dando al compañero? 0.062, algo así. Mm, L está al cuadrado. no, ya me dio. Le volví Oh, a dar igual, la calculadora me dio. ok. Está Pero raro. pues, sí, está raro. Es que las calculadoras tienen como 4 formatos de el complex, todo esto. Entonces quizá la reseteé. Igual estaba en grados y todo. Ok, dice. Sí. Igual profe, por cierto, no nos dijeron cuál va a ser la tolerancia a las respuestas en los exámenes. No estoy seguro, eso lo programa uno en edición, entonces yo supongo que más cerca el quiz, cuando ya la coordinadora y los asistentes lo tengan hecho, ya nos estarían diciendo, ¿verdad? Ok, sí. Pero no, o sea, no van a tener mal una respuesta por decimales. El semestre pasado, en Física 2, sí, creo que Ah, pasó sí, como sí, sí, en los últimos tres. pero sí, pero Física fue un desastre el semestre pasado, entonces no tomen eso por una experiencia de lo que va a pasar en Física 3. Entonces, todo en orden hasta acá. Sumatoria, momentos, distorsión, todo esto está bien, algo que no quedó claro. Profe, a mí solo me queda, quizá fue que me perdí en el problema, pero ¿por qué estamos usando para la fuerza, la corriente y el vector longitud? Porque Vector L. es una corriente que pasa por la varilla, ¿verdad? Entonces eso, ahí disculpe, me faltó ¿verdad? Que es un vector. O sea, la diferencia de estos problemas es que ya recuerden que la fuerza magnética se hace sobre cargas, entonces una carga va a sentir una fuerza magnética. Sin embargo, como di, la corriente es un montón de cargas moviéndose a lo largo del cable, y entonces también sienten una fuerza magnética, todas esas cargas, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre que nos dé una corriente, tenemos que usar el vector L. El vector L, que ese vector L, Digamos, ya sabemos en el fondo ya sabemos la dirección, entonces lo podemos ajá, expresar como con el seno correcto, del ángulo. correcto, y ese vector L tómenlo como la dirección de la corriente, más bien. Con la Como, dirección de la corriente. ajá, Ok, vean, vean, entonces, vean que realmente, o sea, vean que realmente la corriente no es un vector, ¿verdad? Pero ese vector L lo que significa es, ok, es la longitud sobre la cual pasa la corriente, ¿verdad? Entonces ese vector L lo que me dice es, ok, la corriente va hacia abajo de la orilla, entonces mi vector L va hacia abajo de la orilla a lo largo, donde la magnitud de ese vector L es la magnitud de largo de la orilla, ¿verdad? ok, sí, ahí ya más o menos entendí. Ese más o menos no me... Sí, es que es que siempre va a ser, aunque a mí no me gustan las cosas así, siempre va a ser I, B, de R, porque al fin y al cabo siempre va a ser perpendicular el campo y la dirección de la corriente. No siempre, Sí, por eso, no siempre, pero en el fondo pero sí, en la práctica sí es un poco. en la gran mayoría de problemas va a pasar eso, pero tengan cuidado porque eso no siempre pasa.
¿Sabe por qué pasa eso en la gran mayoría de problemas? Porque en la gran mayoría de problemas B va a estar o apuntando o hacia adentro o hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, vea el primer problema que hicimos. El primer problema que hicimos no pasaba eso, ¿verdad? En el primer problema que hicimos había un BX, un BY y un BZ, entonces ya aquí, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos hecho esto por magnitud, que de hecho no lo hicimos por, ¿verdad? De hecho lo hicimos por vectores justo por esa misma razón, porque hacerlo por magnitud queda muy fea la regla de mano derecha, queda horrible, ¿verdad? Porque Pero ya ahí podemos usar el cálculo vectorial. correcto, porque ahí me dan Ya ahí me lo dan explícito en términos de los vectores que yo tengo, ¿verdad? Por eso es bueno aprovechar eso. Entonces, normalmente sí, normalmente, ¿verdad? No los van a joder haciendo una regla de mano derecha horrible en donde usted no esté seguro y, ¿verdad? Si el clavo apunta y no apunta sobre Z, X o Y, sino que apunta ahí con una combinación, eso rara vez pase. Entonces, normalmente, lo que va a pasar es que les van a dar campos o apuntando hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Y usted sabe que un campo que apunta hacia adentro o hacia afuera de la pantalla, normalmente el ángulo entre el campo y la corriente va a ser 90, entonces el seno va a dar 1, ¿verdad? Y porque con un ángulo apuntando hacia adentro o hacia afuera de la pantalla, la corriente va a estar en el plano del problema, ¿verdad? Usted va a ver la corriente como está ahí. Entonces, como la corriente va a estar en el mismo plano donde usted está leyendo el enunciado, ¿verdad? Y el campo no, el campo va a estar hacia afuera, hacia adentro. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí siempre eso va a dar 1. Entonces, usted va a ver, ¿verdad? En la gran mayoría de problemas donde solo leen la magnitud, digamos este ya uno puede decir, ¿verdad? Este es 27.39 que les estoy enseñando, ya uno sabe que ahí muy probablemente, ¿verdad? El seno 90, el ángulo entre ¿verdad? Entre la longitud por donde pasa la corriente y el campo va a ser 90, ¿verdad? Porque la longitud por donde pasa la corriente está en el plano del enunciado y el campo está apuntando hacia adentro, o sea, es perpendicular a ese plano, o sea, siempre va a ser 90. Eh, Entonces, sí, en la gran mayoría de casos, como les digo, hay un campo apuntando hacia adentro o hacia afuera, muy probablemente es uno, el seno del ángulo. ¿Más preguntas con eso? Entonces, ¿verdad? Aquí nada más encontramos quién es el X, ¿verdad? Que es el resorte se estira o se comprime y cuánto. Bueno, el X quedó positivo, eso significa que el resorte se estira en esta dirección y la cantidad que se estira el resorte es esto, 0.0576 metros. Entonces lo que está pasando, ¿verdad? Es que el campo magnético está jalando ¿verdad? La varilla para que trate de rotar en sentido negativo, pero el resorte está evitando eso, ¿verdad? Entonces nada más está estirando para compensar el efecto, ¿verdad? De esa varilla y está evitando una rotación. Entonces los momentos de torsión es 0 y lo que se estira para evitar esa rotación es este 0.0576 metros. Ahora, vean que la pregunta se me dice cuánta energía almacenada en el resorte cuando la varilla se encuentra en equilibrio. Entonces, ¿cuánta energía almacenada hay en el resorte cuando la varilla se encuentra en equilibrio? En equilibrio no se está moviendo, o sea, la distancia de estiramiento es esto, 0.0576, entonces yo sé que la energía solo va a ser la energía guardada en el resorte, o sea, un medio de la constante del resorte por la cantidad que se está estirando a la 2, o sea, un medio de la constante del resorte que era 4.80 por x a la 2, 0.0576 a la 2 metros, ¿verdad? ¿Preguntas con esto?
Esto es Newton entre metro. Esto ya me quedan unidades de joules. Entonces, yo creo que si alguien, ¿verdad?, me hace el favor, si no, yo creo que aquí me da 7.98. 10. Los 3 joules. ¿Preguntas con esto último? Creo que esa era una parte sencilla, un formulazo.